Hola, ¿qué tal? Es un gusto que nos acompañen en una tertulia académica más de la Escuela Judicial Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y el día de hoy es un gusto para nosotros recibir al magistrado Luis Espíndola Morales. Muchas gracias, magistrado, por estar el día de hoy con nosotros. Él nos va a hablar de un tema muy interesante, muy en boga, que se titula Internet y redes sociales. Y bueno, pues voy a leer su síntesis curricular. El magistrado Luis Espíndola Morales es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, especialista en Derecho Constitucional y Procesos Constitucionales por la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España, y maestro en Derecho Procesal Constitucional con mención honorífica por la Universidad Panamericana. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se desempeñó como profesional operativo, secretario auxiliar y secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Regional Toluca, así como secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Regional Guadalajara. Asimismo, ha sido secretario de Acuerdos y proyectista en el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. Fue director general adjunto en la Dirección General Jurídica de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro y actualmente es magistrado integrante de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha impartido diversas materias, tanto en la Barra Nacional de Abogados como en la Universidad Autónoma de Querétaro. De la misma forma, ha sido invitado a distintos talleres, seminarios, diplomados y mesas de diálogo en distintas instituciones del país y del extranjero. Es autor del libro Ilegalización de partidos políticos, necesidad de regulación en México, así como de al menos 16 ensayos y coautor en 5 libros. Magistrado, le cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias otra vez por estar con nosotros. Muchísimas gracias, estimada doctora Rubalcaba. Agradezco, muy buenos días a todas y a todos. Agradezco la invitación y la deferencia de la Escuela Judicial con mi persona para considerarme en estas actividades académicas. También agradezco al doctor Ramón Hernández, también en la Escuela Judicial, a todos los compañeros y compañeras de la Escuela Judicial, mi reconocimiento, aprecio, respeto y desde luego felicitación por un año más, que el próximo lunes por ahí tendremos un evento en relación con las actividades de la Escuela Judicial. Adelanto mi reconocimiento, respeto, aprecio a todos y a todas quienes con arduo trabajo realizan esta labor tan elemental en la capacitación electoral. Son un referente, desde luego, en el país y a nivel internacional también. También agradezco a todas y a todos quienes nos acompañan en esta tertulia académica. Gracias por el interés, por la atención en este evento, en esta charla. Pues bueno, yo tengo encomendado el tema de Internet y redes sociales. Lo manejaré en varias secciones. En términos generales, quisiera explicar cómo vamos a abordar esta temática. Primero me gustaría abordar un poco los datos contextuales, algunos antecedentes relevantes que me gustaría retomar, para pasar a algunos datos contextuales, algunos aspectos de criterios o consideraciones o recomendaciones en el ámbito internacional que impactan en la consideración que tenemos o entendimiento del Internet, redes sociales y todo este esquema digital en el que actualmente vivimos. Algunos criterios, tanto del Tribunal Electoral como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y posteriormente concluir con algunas reflexiones al respecto, ¿no? Entonces, de esta manera comenzaría con mencionar pues que han sido diversos los eventos que nos ponen de referencia sobre la importancia en el ámbito internacional, sobre la importancia del Internet y las redes sociales, ¿no? Recordar algunos eventos importantes donde, si no fuera un elemento, un aspecto detonante, sí un aspecto relevante
que nos permite tener como referencia estas circunstancias en las que la revolución digital ha comenzado a cobrar mayor interés, mayor preponderancia, y que desde luego no debe escapar en el modelo regulatorio del Estado, ni tampoco en los criterios judiciales que para tal efecto se han venido construyendo, no solamente a nivel del ámbito internacional. Recordar, por ejemplo, sucesos como la Primavera Árabe, donde las redes sociales, el acceso al Internet generaron una importancia relevante en los movimientos sociales de aquella época. También tenemos lo relacionado con los procesos selectivos. Hay que recordar esa estrategia de Obama 2.0, ¿no? Donde las redes sociales y el Internet en la propaganda política cobraron especial relevancia. Las elecciones en Estados Unidos también de 2016, donde un esquema de desinformación, de fake news y demás, pues cobró especial relevancia, llegando a tal grado de que en porcentajes sobre información verdadera e información falsa llegaban a la misma, estaban empatados, ¿no? Prácticamente el 50% de información verdadera e información falsa que circulaba tanto para ambos candidatos, era una circunstancia particularmente considerable, ¿no? También tenemos el caso del Brexit con Cambridge Analytica, en donde se generaban una serie de estrategias digitales con la finalidad de perfilar a los posibles, perfilar e influir en las posibles decisiones que se generaban en este ámbito sobre este ejercicio de participación ciudadana sobre si el Reino Unido permanecía o no en la Unión Europea, ¿no? También tenemos sucesos como la escisión en Cataluña, donde también el Internet y las redes sociales influyeron mucho en este esquema de información, pero también de desinformación, de influencia mucho en la parte de la opinión pública. Tenemos también casos como la elección en Brasil de Bolsonaro, y particularmente también en el caso de las elecciones federales y estatales de 2017-2018, donde las redes sociales tuvieron un particular interés, donde la ciudadanía tenía mayor acceso, se le daba una importancia relevante a la información que circulaba o que circula en redes sociales, en Internet, y sobre todo la forma en cómo las empresas consultoras, las estrategias políticas se van enfocando cada vez más a posicionar mensajes políticos, mensajes electorales, inclusive mensajes gubernamentales a través de las redes sociales. Esto, nada más para contextualizar algunos de los casos, por ejemplo, el plebiscito sobre la paz en Colombia, ¿no? También tuvo mucho que ver esta parte de las redes sociales y el Internet sobre el flujo de la información, el intercambio, la manipulación posible y manipulación de la decisión de la ciudadanía, una influencia importante, desde luego, en cuanto a la toma de decisiones de la ciudadanía respecto a estos aspectos tan importantes. Entonces, solamente son algunos ejemplos, hay muchos más, pero solamente para contextualizar que de 10 años hacia acá, las redes sociales han tenido una especial importancia, han venido a tener una especial preeminencia y desde luego, pues, se han posicionado y se ha enfatizado mucho en un contexto en el que ahora nos encontramos de la pandemia que ahora atravesamos y que desde luego ha volteado mucho el especial interés sobre
la forma en cómo nos comunicamos, cómo intercambiamos información, cómo compartimos información, cómo interactuamos en redes sociales e Internet, ¿no? Y pasaría entonces, después de estos antecedentes, que no son los únicos, reitero, habrá más que permiten visibilizar cómo han venido a influir de alguna manera el Internet y las redes sociales. Pasaríamos a los datos contextuales, cómo estamos a nivel mundial. Bueno, a nivel mundial, más de 5.000 millones de personas en el mundo son usuarias de Internet, de las cuales 4.540 millones de personas, 4.500 millones de personas son usuarias de redes sociales. Y de todas ellas, más del 67% accede a Internet o a redes sociales a través de sus celulares, de sus dispositivos móviles, celulares, tabletas, particularmente son los aparatos que predominan en relación con esta accesibilidad. Ese es el dato contextual a nivel mundial. En México hay al menos 80.6 millones de usuarios de Internet, lo que equivale al 70.1% de la población. De acuerdo, datos que nos proporciona la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información del INEGI, en donde también donde también podemos advertir que al menos 86 millones de personas cuentan con teléfono celular. Es decir, 80.6 millones de personas son usuarias de Internet, de las cuales 86 millones de personas cuentan con celular. Es decir, el hecho de que tengan un celular no garantiza que tengan acceso a Internet, ¿no? Sin embargo, ya tenemos en cuenta este dato relevante por lo que a continuación voy a mencionar. La segunda causa por la que las personas acceden a los medios digitales, después del entretenimiento, o sea, la primera causa es el entretenimiento, por la que las personas acceden a redes sociales de Internet. La segunda causa es, de acuerdo a esta encuesta del INEGI, es para obtener información. El 90.6% de la población accede a Internet y a redes sociales para obtener información. Y mencionaba sobre el tema de los dispositivos móviles, porque el informe Latinobarómetro 2017-2018 nos señala que el 89% de los ciudadanos latinoamericanos tienen teléfono celular, cifra solamente superada por aquellas personas que tienen acceso al agua potable. Es decir, dentro de las necesidades básicas de la población latinoamericana está la primera, el acceso al agua potable; la segunda, contar con un teléfono celular. O sea, el 91% cuenta con agua potable y el 89% cuenta con un teléfono celular. Esa es la segunda necesidad de los latinoamericanos. Y la tercera es contar con más de una comida al día. O sea, lo que nos revela que casi nadie deja de tener un teléfono celular en la región. Para el latinoamericano promedio es más importante tener un celular que más de una comida al día. Este es un instrumento, nos dice el informe, es un potente integrador al mundo, una fuente de oportunidad y una manera de salir de la vulnerabilidad. Esa es la importancia que tiene actualmente contar con un dispositivo móvil y, consecuentemente, con un dispositivo que tenga acceso a Internet, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de Internet en los procesos democráticos? Los beneficios que nos proporciona el Internet es que, entre diversos, que cualquier usuario tiene la oportunidad de ser un productor de contenidos y no un mero espectador. Miren ustedes, a diferencia de los medios tradicionales como la radio, la televisión, los medios impresos, periódicos, revistas, donde la comunicación es unidireccional, en el caso de el Internet y las redes sociales, particularmente en las redes sociales, es multidireccional, multifactorial. En el caso de las redes sociales, no solamente recibimos información, podemos producir contenidos, podemos intercambiar información, podemos interactuar entre los usuarios, se puede generar un diálogo digital mucho más
rápido, instantáneo, con efectos inclusive dramáticos en la manera en cómo se presenta la información y cómo puede viralizarse, no solamente en el ámbito nacional, sino también de manera instantánea y en muy poco tiempo a nivel internacional, ¿no? De esta manera, ya no solamente, a diferencia de los medios tradicionales, ya no solamente somos meros espectadores, sino también podemos tener un poco de periodistas, ¿no? Cada quien puede presentar una información, algunos datos, alguna fotografía, algún video que puede tener efectos dramáticos, instantáneos, de acuerdo a la influencia que puede tener el tipo de información que se comparte, ¿no? También, otra de las características de las redes sociales y de la Internet es que permite o genera la posibilidad de un electorado, en el caso del ámbito político electoral, de un electorado más involucrado en los procesos selectivos y propicia la participación espontánea del mismo, ¿sí? Parte de los beneficios que nos traen el Internet y las redes sociales es el involucramiento de la ciudadanía, la inclusión ciudadana a través de los mecanismos digitales en el quehacer político, en el quehacer público, en el trabajo electoral. Desde luego permite un acercamiento mucho más directo de la ciudadanía y consecuentemente un involucramiento mucho más cercano sobre los asuntos públicos, que son asuntos que nos importan a todos porque las decisiones que se toman desde ese ámbito impactan en la calidad de vida y en la toma de decisiones de todas y todos nosotros. También, dentro de estas características, podemos encontrar que se promueve un debate amplio y robusto, lo cual implica, desde luego, una mayor apertura, o debe implicar una mayor apertura y tolerancia, que debe privilegiarse a partir de la libertad de expresión y del debate público, que son condiciones o precondiciones necesarias para nuestra democracia. ¿Qué nos dice la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos? Nos presenta algunos principios orientadores respecto de la libertad de expresión en redes sociales y en Internet. Podemos destacar algunos: la accesibilidad, es decir, se busca, debe permitirse el acceso universal, asequible, igualitario y equitativo de todas las personas a este insumo que es el Internet para todos, ¿no? Desde luego, esta es una beta de oportunidad. Ya al final de mi intervención retomaré esta temática. La igualdad de oportunidades para acceder a Internet no es la misma que se da en el ámbito urbano o semiurbano que en el ámbito rural, ¿no? La accesibilidad y, consecuentemente, la igualdad de oportunidades genera este distanciamiento, esta diferenciación que, desde luego, es necesaria, es una brecha que, desde luego, tendrá que irse cerrando a partir de la generación de estrategias gubernamentales que permitan generar condiciones de accesibilidad, que es un punto al que me estoy refiriendo, en el uso del Internet, ¿no? Las estadísticas nos marcan que al menos el 70% de la población urbana o semiurbana ya tiene acceso a Internet, pero en contraste, menos del 40% de la población rural cuenta con acceso a Internet, ¿no? Entonces son esquemas que debemos tener presentes, sobre todo en un contexto tan sensible como en el que nos encontramos ahora, que es precisamente la pandemia, ¿no? El acceso al Internet, como lo mencionaban las estadísticas, nos permite acceder a información, intercambiar información, poder consultar, poder tener acceso al mundo, ¿no? Poder tener la posibilidad de
generar nuevas oportunidades de empleo, de trabajo, de comercio, lo cual se ve de alguna manera limitado en el caso de estas circunstancias que voy mencionando, como el caso de la accesibilidad en esquemas rurales. El acceso a la educación digital también es una veta de oportunidad bastante importante, y uno de los grandes retos que tendrá que tiene el gobierno actual, los gobiernos de todas las latitudes, en donde habrá que ir tomando medidas que permitan generar esta posibilidad. Y la justicia digital pues no es la excepción. Desde luego, retomando un poco en lo que estamos, esta oportunidad sobre la posibilidad de generar una justicia digital tendría que encontrar esta característica de accesibilidad e inclusión, ¿no? Desde luego, para todos los sectores de la sociedad. Otro de los principios de orientadores en materia de Internet, redes sociales, libertad de expresión, acceso a la información, es el pluralismo, es decir, maximizar el número y diversidad de voces. Es decir, se tiene que buscar la manera en cómo no se generen restricciones indebidas, limitaciones, censuras que pudieran impactar directamente en el adecuado libre ejercicio de los derechos y de nuestros principios constitucionales, ¿no? Entonces, me parece que en este ámbito las empresas administradoras de Internet, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, tienen mucho que ver en esta parte de la dirección y la orientación hacia este pluralismo, que es uno de los principios orientadores, donde la diversidad, la inclusión y desde luego la tolerancia, la apertura, sean elementos rectores de este actuar, ¿no? Otro de los principios rectores es la no discriminación, es decir, garantizar, que va muy de la mano con lo que acabo de comentar, garantizar a todas las personas la difusión de contenidos y opiniones. Y, desde luego, otro de los principios a los que me refiero, pues, es particularmente la privacidad. Es decir, es necesario contar con mecanismos para evitar que terceras personas realicen conductas usando sus datos personales, usando su imagen, que puedan afectarlas arbitrariamente. Podemos encontrar desde la comercialización ilegal de datos personales para perfilar una opinión pública, para manipular información, para usurpar identidad, para secuestrar datos, para generar fraudes cibernéticos, entre otros aspectos. Entonces, es necesario contar con que este principio se materialice en diversos ámbitos y que, desde luego, son para evitar extorsiones por Internet o por redes sociales. Esta parte de la ciberseguridad, cibercriminalidad, es importantísima en relación con estos aspectos, la protección de la imagen de los niños, niñas y adolescentes, algo que ha surgido en los últimos días, la ley Olimpia, donde la protección a la imagen, a la privacidad, a la intimidad, resultan ser fundamentales en la protección de los derechos que se traducen en el uso de Internet y redes sociales. ¿Qué criterios jurisprudenciales tenemos que quisiera destacar al respecto? Pues la jurisprudencia, desde luego, 17/2016, relacionada con las particularidades y el contexto que debe tener el Internet para la determinación de infracciones respecto a los mensajes que son difundidos por este medio. Nos dice la jurisprudencia que reconoce que el uso de Internet y las redes sociales son un medio que permite maximizar los derechos, particularmente a la libre expresión, a la libre difusión de las ideas, de opiniones,
de acceso a la información y por lo tanto tiene una protección reforzada. Y esa protección reforzada solamente puede ser limitada, puede generar una limitación o una restricción de derechos siempre que esté plenamente demostrada, ¿no? También tenemos criterios relacionados precisamente con la maximización del acceso a la información a través de Internet en el contexto del debate público, jurisprudencia 11 de 2018, y también encontramos esta jurisprudencia 18 de 2016, donde podemos advertir esto que ya había adelantado, la presunción de espontaneidad en la difusión de redes sociales, ¿sí? Todo lo que se produce en Internet, todo lo que se genera, todo el intercambio o la interacción que se genera a través de redes sociales, tiene una presunción reforzada a la que mencionaba hace unos momentos, y esta presunción es que lo que se hace debe partirse de la consideración de que es espontáneo, de que no es una conducta con una intención de dañar, que no tiene un ánimo de generar una afectación, y quien alegue lo contrario, pues tendrá que demostrar que se hizo con un ánimo de dañar, que fue una acción preconcertada, que fue una acción que busca generar un efecto totalmente distinto, desmesurado, exacerbado del ejercicio de los derechos, abusivo del ejercicio de los derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información, de opinión, de ideas, etcétera. Nos ha dicho Sala Superior, particularmente yo citaría un precedente, el REP 611 de 2018, que nos dice que particularmente para fincar responsabilidad a un usuario de redes sociales es necesario precisamente desvirtuar o derrotar la presunción de publicación espontánea con elementos razonables, objetivos, idóneos, suficientes, que permitan demostrar que el difusor del mensaje es el autor del contenido reprochado y que haya tenido una participación en el mismo, es decir, que se trató de una conducta planeada, preconcertada, con una intención, como lo mencionaba hace unos momentos, de dañar, de generar un efecto distorsionador de los principios constitucionales que enmarcan la participación política o la competencia electoral, ¿no? Tenemos, por ejemplo, casos relacionados donde se puede determinar que el uso de las redes sociales con la finalidad de simular o evadir la norma, particularmente en casos como en la veda electoral o en el periodo de reflexión, donde se ha advertido que, por ejemplo, una acción preconcertada, por ejemplo, con el uso de influencers, el empleo de artistas, deportistas, personajes públicos, cuya relevancia por el número de seguidores, por la interacción que tienen, por su impacto en la opinión pública, deben tener un especial cuidado en relación con estos aspectos, y donde se ha demostrado que han existido acciones veladas, preconcertadas, en donde en esta etapa sensible del proceso electoral es posible advertir una especie de propaganda digital prohibida, y que desde luego va más allá de la presunción de espontaneidad al predicar una acción previamente estimulada o previamente acordada para posicionar alguna fuerza política en particular, ¿no? Entonces, eso sí estaría ya rebasando el límite del ejercicio de las libertades fundamentales, siempre y cuando se demuestre que hay plenamente que hay una acción preconcertada, prefabricada, con una finalidad que va más allá del ejercicio de las libertades fundamentales, sino que buscan generar un impacto distorsionador de la competencia electoral, de los principios y las reglas que lo enmarcan, ¿no? Otro aspecto importante
es la desinformación. Las fake news es un término reciente que nos indica principalmente información que se trata de la difusión de información falsa o reproducción misma de una falsedad y que puede ser difundida a través de Internet u otros medios con el objetivo de influir en opiniones vinculadas con cuestiones políticas. En el caso de la desinformación, México se encuentra situado como el segundo país que produce más noticias falsas en el mundo después de Turquía. México es el segundo país con más noticias falsas productor de más noticias falsas después de Turquía. En una encuesta desarrollada por la UNAM, nos revela que el 88% de los encuestados de nuestro país aseguró haber recibido alguna vez información errónea. Esto es derivado de un estudio denominado Radiografía sobre la difusión de fake news en México. Otro aspecto que delimita, además de la desinformación, que tenemos que tomar en consideración en relación con el ejercicio de la libertad de expresión es precisamente la calumnia electoral. La calumnia electoral en términos del artículo 41 constitucional está prohibida y para tal efecto tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han delimitado los elementos que deben tomarse en consideración para establecer que se ha actualizado la calumnia, ¿no? El primero es el objetivo, un elemento objetivo que nos refiere a la imputación de hechos o delitos falsos. Estamos hablando de información, de datos verificables, contrastables, objetivos, ¿no? Es decir, tenemos como elemento de la calumnia establecer que hay una imputación de hechos o delitos que son falsos. Esto no sucede en el caso de la opinión. La opinión indica elementos incontrastables porque se trata de juicios de valor. Los juicios de valor son incontrastables y por lo tanto no entran en el elemento objetivo, son subjetivos, ¿no? Entonces, no puede haber calumnia cuando se trata de opiniones, ¿no? Sino cuando se trata de hechos o delitos falsos. También, y esto va muy vinculado con la libertad de información, ¿no? Es decir, transmisión de hechos, de datos verificables, contrastables. En el caso es el elemento objetivo, pero también tenemos otros dos elementos. El elemento subjetivo, es decir, la difusión de una persona de hechos o delitos falsos con el conocimiento de que lo son, ¿no? Con un ánimo injuriandi, con un ánimo de dañar, ¿no? Que va más allá de la negligencia, es decir, se tiene que demostrar un dolo eventual, es decir, que hay una temeraria despreocupación y que esa persona contaba con los elementos para verificarlos, con los elementos mínimos para verificar y saber que esa información o esos hechos o esos delitos que está señalando son falsos, pero asumió con conocimiento de que lo son las consecuencias que de ello pudiera derivar, ¿no? Entonces, este elemento subjetivo implica estas consideraciones. Y en materia electoral, un elemento precisamente electoral, es decir, el impacto que puede tener esos hechos, delitos falsos y también el conocimiento de que lo son por parte del sujeto y su difusión, pero con un impacto en materia electoral, ¿no? Ese es un tercer elemento en el caso de la calumnia, de la calumnia electoral. Esto, ya empezamos a entrar de alguna manera a ¿qué pasa cuando existe un ejercicio desmesurado, abusivo, simulado, fraudulento de los derechos, ¿no? Ya entraríamos entonces al terreno de las limitaciones a los derechos, particularmente en el caso de Internet y de redes sociales. Para tal efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido algunos criterios, como por ejemplo el principio de restricción mínima posible. Es decir, este principio versa, en el caso de Internet, que el flujo de información por Internet debe restringirse lo mínimo posible, es decir,
debe ser limitado, debe ser restringido en circunstancias excepcionales y limitadas previstas en la ley, ¿no? Con la finalidad de proteger otros derechos humanos u otros principios que pudieran estar en juego, ¿no? Entonces, la premisa es, en el caso de redes sociales e Internet, debe haber una restricción mínima, ¿no? Y esas restricciones deben estar en ley. En caso, ¿cómo se da esa restricción? ¿Cómo se materializa esa restricción o esa limitación si nos encontramos en esas hipótesis de las redes sociales o del Internet? En el bloqueo total, se manifiesta en el bloqueo total o parcial de la página de Internet o de la cuenta o de las cuentas de redes sociales, ¿no? Y la jurisprudencia nos provee de algunos ejemplos en qué casos pudiéramos estar ubicados en el bloqueo en el posible bloqueo total o parcial de la página de Internet o de las cuentas de redes sociales involucradas. Con casos como los relacionados a delitos del orden internacional, ¿no? Conductas como la incitación al terrorismo, la apología al odio nacional, racial o religioso, que constituyan incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia, la difusión del discurso de odio por Internet, la instigación directa a cometer genocidio, por ejemplo, la pornografía infantil, la afectación de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y nos aclara la Corte. Estas circunstancias podrían generar el bloqueo de la totalidad de los contenidos, si es que la totalidad de los contenidos de Internet y redes sociales así lo ameritan, o el bloqueo parcial solamente en aquellos casos en los que se ubique la limitación, ¿no? Estas restricciones deben contar con 3 características fundamentales, ¿no? Nos ubicamos en la hipótesis, pero tenemos que también tomar en consideración 3 elementos que la jurisprudencia nos da, ¿no? Primero, como lo adelanté hace unos momentos, las restricciones deben estar previstas en ley, tener un fin legítimo, esa es la segunda, contar con un fin legítimo en una sociedad democrática, y tercero, ser necesarias y proporcionales, ¿no? ¿Qué casos? Algunos de los casos que podemos advertir en respecto del bloqueo de cuentas, ¿no? El amparo en revisión 1005 de 2018, donde se trató de un bloqueo del exfiscal de Veracruz a un periodista en su cuenta de Twitter, ¿no? Y la Corte se pregunta, ¿puede un servidor público bloquear a un ciudadano en Twitter? ¿Qué derecho debe prevalecer entonces? Entonces, lo que nos dice la Corte en sustancia es que no es posible que de entrada un servidor público bloquee a un ciudadano, y mucho menos tratándose de un periodista, porque nos dice la Corte, el Internet y particularmente las redes sociales se han convertido en una herramienta adicional con una importancia superlativa respecto de el intercambio de información, respecto de la transparencia, respecto de la rendición de cuentas de los servidores públicos, y el ámbito digital, pues desde luego que permite generar un insumo fundamental para que la sociedad pueda acceder a esos contenidos, ¿no? Entonces, su bloqueo representa una vulneración de esta manera fundamentalmente a estos derechos, ¿no? Y por lo tanto, lo que ordenó la Corte en este caso fue el desbloqueo, vincular a la empresa Twitter para que en caso de que no lo hiciera por sí mismo, la persona involucrada, pues lo hiciera la empresa. Y algo muy importante, este desbloqueo tendría que permanecer, inclusive aun y cuando el servidor público deje de ser servidor público, ¿no? No nos precisa la temporalidad, la Corte, pero sí nos dice que el hecho de que dejes de ser servidor público no implica que puedas tener la libertad de bloquear, restringir o limitar esa información que generaste, que produciste durante tu gestión como servidor público, ¿no? Porque
una parte nos dice la Corte, una parte de todo esto es la posibilidad de que la ciudadanía pueda acceder a esa información de carácter histórico que permite evaluar el desempeño del servidor público durante su gestión, ¿no? También tenemos casos relacionados, desde luego nos precisa la Corte, pues esto no es absoluto tampoco para el periodista, ¿no? Si el periodista se ubica o el ciudadano desbloqueado se ubicara en alguna circunstancia que permitiera limitar su acceso, como los ya mencionados, a los que me referí, incitación al odio, discriminación, apología a un delito, todos estos hipótesis que ya comenté, pues desde luego el bloqueo pues tendrá que considerarse, ¿no? Porque entonces estaríamos en una hipótesis en la que habría una justificación para hacerlo. También tenemos precedentes respecto de redes sociales, la protección de la imagen de los menores. En suma, no es que esté prohibida la difusión de propaganda política, electoral o gubernamental, donde aparezcan menores de edad. Lo que está prohibido es que aparezcan sin las garantías y sin las autorizaciones correspondientes para ello, ¿no? Es decir, debe existir, hay un procedimiento, hay lineamientos que deben seguirse para garantizar la adecuada participación de los menores en este tipo de propaganda. Y limitaciones, desde luego, ¿no? Porque ha habido casos donde las autorizaciones se dan sin consideración de fronteras y a perpetuidad, y pues esto no es posible, ¿no? Debe tener un efecto limitado en cuanto al tiempo, en cuanto a su objeto, en cuanto a su finalidad, ¿no? También tenemos casos relacionados con la difusión de propaganda política o electoral que genera o que produce violencia política o actualiza violencia política contra las mujeres, y para ello es importante considerar que no se trate de propaganda que más allá de un debate amplio, robusto, desinhibido, plural, abierto, busque alejarse de estos principios e intente, por ejemplo, generar la ridiculización de, por ejemplo, una candidata, la asignación de algún estereotipo, la asignación de algún delito o hecho que pudiera incidir no solamente en su ejercicio laboral, profesional e institucional, sino también pudiera trascender al ámbito familiar, ¿no? Doméstico o comunitario, ¿no? Aquí tenemos que considerar estos aspectos que nos da ya los criterios de la Sala Superior y que desde luego es importante tenerlos presentes. Esto es desde el ámbito criterial, contextual. Ya hemos visto algunos aspectos que nos permiten visibilizar todos estos elementos que es importante tener en consideración y que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Tribunal Electoral nos han venido generando pautas y directrices que nos orientan sobre la amplitud, la naturaleza, el contenido, alcances, pero también las limitaciones que pueda haber en el acceso a Internet, el ejercicio de estas herramientas digitales. Un ejercicio responsable de estas herramientas nos permite, desde luego, generar condiciones mucho más saludables en relación con los mecanismos de convivencia digital con los que nos encontramos, ¿no? Pero no solamente en el ámbito regulador, en el ámbito criterial, en el ámbito sancionador, sino también puede producir otros efectos, además de los delitos que pudieran producirse, que ya los adelanté hace un momento. También tiene una incidencia sobre el planteamiento de la validez de las elecciones. Podemos advertir algún caso, por ejemplo, el de diputado federal en Aguascalientes, el REC 503 de 2013, donde la Sala Superior termina con, primero la Sala Monterrey concluye que el uso de Internet, redes sociales institucionales y la participación directa del titular del Ejecutivo del Estado para el día de la jornada electoral tuvo una incidencia importante en el resultado de la elección, y ello generó la nulidad. La Sala Superior confirma, pero por diferentes razones, la decisión de Sala Monterrey.
en donde, si bien no considera prevalente este aspecto relacionado con el Internet y las redes sociales, sí que fue uno de los elementos que se tomaron en consideración respecto a la posición de garante que, por ejemplo, deben tener y el cumplimiento al principio de neutralidad que deben tener los servidores públicos en toda contienda electoral, máxime cuando se trata de eventos como el que mencioné, la jornada electoral. También hay otros precedentes donde hay planteamientos respecto de la propaganda, el tipo de propaganda que se publica en redes sociales y su vulneración a otros principios, como por ejemplo la equidad en la contienda, la igualdad de oportunidades, el principio de laicidad, la prohibición de intervención de ministros de culto religioso, entre otros, ¿no? Y es importante considerar que una publicación en Internet y redes sociales no solamente produce una infracción en materia electoral, sino también puede tener diferentes vertientes, ¿no? Puede generar, como ya lo mencioné, un planteamiento de validez o invalidez de los comicios, dependiendo del grado, intensidad, preponderancia de este tipo de circunstancias que generen un vicio tan profundo a partir del cual sea imposible sostener la validez de la elección, o también la generación de delitos, la producción de delitos electorales, ¿no? Concluiría solamente por mencionar ahora algunos retos. ¿Qué retos tenemos en materia de Internet? Son algunos, subrayo, algunos retos en materia de Internet y redes sociales. Bueno, primero yo destacaría que es importante, necesario, imprescindible, contar con mecanismos para combatir eficazmente la desinformación. Y en esto, pues desde luego, las empresas administradoras de redes sociales, el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, los órganos autónomos, tienen un aspecto, desde luego, tienen una labor, se tiene una labor muy importante en la cual, desde diferentes ámbitos, es necesario establecer estrategias que permitan prevenir, disuadir estas malas prácticas y sancionar estas malas prácticas que desde luego inciden en la calidad del debate, ¿no? En contar con una calidad del debate mucho más robusta, amplia y que desde luego permita, más allá de la desinformación, generar las condiciones para poder contar con los insumos necesarios para construir una opinión pública libre, informada y desde luego mucho más democrática, ¿no? Y también otro de los retos que me parecen importantes es la ciberseguridad institucional, institucional y también aquella relacionada con las plataformas digitales, ¿no? Institucional y privada, ¿no? Se tienen que generar mecanismos de colaboración, de cooperación, de coadyuvancia de todos los entes involucrados respecto de la prevención, seguimiento, investigación y eventual sanción o reparación de conductas como fraudes, como secuestro de datos, como usurpación de identidad, como extorsión digital. Me parece que es importante la generación de insumos de esta naturaleza. Un tercer elemento creo que es la transición operativa en la organización de los procesos selectivos y de participación ciudadana. Hablo de la urna digital, del voto por internet, del voto móvil. Todos estos aspectos es importante considerarlos como una herramienta viable, económica, eficaz, que desde luego puede traer muchas ventajas en los procesos, no solamente en los procesos electorales, sino también en los mecanismos, en el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana. El combate al discurso de odio, la violencia política contra las mujeres, el aseguramiento de la protección del interés superior de la infancia, de la adolescencia, el combate a la posesión ilegal de datos personales, la detentación de datos personales en su modalidad de conductas ilegales, la comercialización de datos personales, la manipulación de la información, ¿no?
a través del uso de datos personales. Hay empresas que identifican o perfilan a través de algoritmos las preferencias electorales, políticas de la población y direccionan de esa manera una campaña georreferenciada respecto de aquellos sectores en los que consideran importante producir un cambio en la opinión pública. Aspectos relacionados con la protección a la imagen, a la intimidad, al honor, a la vida privada. Tenemos el ejemplo de la Ley Olimpia, ¿no? Que desde luego resultan ser avances importantes, pero que deben ir acompañadas de estrategias institucionales que permitan completar este círculo virtuoso, ¿no? También es importante la construcción, diseño e implementación de planes, programas y políticas públicas encaminadas a la prevención, participación y protección de la ciudadanía en el empleo de las herramientas digitales, encaminadas a la alfabetización digital, cultura digital, educación digital. Aquí nos tenemos que preguntar qué es lo que queremos ahora y qué es lo que queremos para el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que queremos, qué ciudadanos digitales queremos tener para el futuro, ¿no? La revolución digital ha llegado para quedarse y ahora lo que se tiene que desarrollar desde mi punto de vista, o el énfasis que se tiene que dar a todo esto es a estrategias verdaderas de cultura digital que permitan prevenir mucho malas prácticas que pudieran incidir desde luego en la integridad de las elecciones. Justicia electoral digital, ya lo mencionaba hace un momento, la justicia digital, el expediente electrónico, notificaciones, audiencias, pruebas, todo este tipo, pero sobre todo una justicia digital inclusiva, ¿no? Donde estas brechas a las que ya me había referido al inicio de mi intervención, donde todos los sectores todos los sectores sociales puedan tener acceso equitativo, igualitario a las herramientas digitales. Es importante reflexionar sobre la consideración no solamente de infracciones en el ámbito digital, sino también de delitos digitales, que tengan que ver mucho con esto que ya venía mencionando en los puntos anteriores. Es importante también el fortalecimiento de acuerdos de colaboración internacionales. Desde mi punto de vista, tenemos, por ejemplo, en Europa, el Tratado de Budapest sobre cibercriminalidad, ¿no? En la región es necesario el fortalecimiento de acuerdos, me refiero a la región, en el continente americano, el fortalecimiento de acuerdos de colaboración internacionales que permitan la construcción, es necesario la construcción de un lenguaje común digital entre los diversos países que permitan un entendimiento mutuo, ¿no? A partir del desarrollo de bases mínimas, estrategias de colaboración entre los diversos gobiernos y desde luego la persecución de conductas ilícitas, ¿no? Y me parece que son aspectos muy relevantes e importantes en los cuales hay que tener o poner mucha atención, porque como lo mencionaba al inicio de mi intervención, el flujo de información, el intercambio, la interacción en el ámbito digital, al ser una red global, se da sin consideración de fronteras, y el ámbito dramático en el que debe prevenirse, disuadirse y combatirse las malas prácticas y desde luego los delitos importan no solamente en el ámbito doméstico, sino también en el ámbito internacional. Y ahí hay una beta de oportunidad muy importante, que desde luego, tomando en consideración todos los principios del orden del derecho internacional público, el principio de autodeterminación de los pueblos, de la colaboración internacional, entre otros, puedan generar insumos o bases mínimas para la consecución de fines comunes, ¿no? La transparencia de la red es muy importante. Me parece que es necesario establecer elementos mínimos que permitan transparentar lo que circula en la red, ¿no? Es necesario que, si se trata de bots, de trolls, de granjas, pues que así se diga que quienes están participando, quienes están generando sean identificados, ¿no? Primero identificados. Esto que tú estás leyendo es un bot, es un troll, es producto de una granja, ¿no? Me parece que la transparencia en esto es importantísima, y
en un segundo momento, si a partir de este tipo de mecanismos se pretende generar un efecto distorsionador de la comunicación política, de la manipulación mediática, entre otros, ¿no? La contratación digital, la igualdad de oportunidades que puedan tener las fuerzas políticas en la contratación en las empresas digitales, sobre su propaganda, sobre sus estrategias políticas o electorales, ¿no? ¿Qué otros retos, para cerrar mi intervención? Es importante advertir, más allá de lo político electoral, debemos tener en consideración que este tema del Internet y las redes sociales si bien el tema principal que estamos abordando es el tema político electoral, gubernamental, no se agota en esto. Y otros retos donde dejaría esto como cajón de desastre, pues las garantías laborales, ¿no? El home office, ¿no? Cómo deberían estar el home office, las personas que realizan labores de servicio de transporte a través de plataformas digitales, de aplicaciones, la prestación de servicios, ¿no? Entrega de bienes, servicios, comercialización a través de plataformas o aplicaciones, contratistas, la regulación del comercio digital también es importantísimo, la educación digital, algo que ya había mencionado hace unos momentos, la fiscalización, la regulación de las transacciones comerciales, la encriptación de monedas, ¿no? La identificación de aportaciones, ¿no? El combate al lavado de dinero, el financiamiento ilegal, la evasión de impuestos, entre otros aspectos que es necesario, que impactan directamente en el ámbito que ahora se desarrolla en el aspecto digital y que no deben escapar desde luego a la consideración del Estado de proveer las bases mínimas que permitan tener reglas comunes, entendibles y desde luego que permitan transitar hacia una adecuada organización de todas estas actividades que desde luego empiezan a prevalecer, a predominar y que desde luego serán fundamentales en la manera en cómo vemos la vida cotidiana de nuestros tiempos. Es cuanto en mi intervención y pues desde luego reiterando mi agradecimiento a la doctora Rubalcaba y a la Escuela Judicial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido magistrado. La verdad es que muy, muy interesante todo lo que nos platica sobre este tema interesante de Internet y redes sociales. Y ya tenemos varias inquietudes. En primer lugar, José Antonio Bretón, pido que si podría repetir el antecedente que mencionó al principio de su plática, por favor. Los antecedentes que mencionamos, como meras referencias de cómo las redes sociales y el Internet han empezado a cobrar mayor relevancia. Yo mencionaba que por lo menos de 10 años hacia acá, hemos tenido diferentes eventos, sucesos que nos dan cuenta, si bien no de que el Internet y las redes sociales han sido el factor que generó ese cambio, el factor principal que generó ese cambio sí ha sido un factor colaborador, coadyuvante, que ha incidido en mucha medida, en algunos casos en mayor o en menor medida, respecto de las decisiones que se han convertido en acciones sociales. Por ejemplo, los casos que mencioné de la primavera árabe, el caso de la campaña de Obama 2.0, el caso de la elección presidencial en 2016 de Estados Unidos, el caso de la elección presidencial que ahora tenemos también en los Estados Unidos, el caso de las elecciones federales 2017-2018 en México, el caso de el Brexit a través de la intervención de Cambridge Analytica, como todos conocemos, el caso de el no a la paz en Colombia, ¿no? El plebiscito que se tradujo en no a la paz en Colombia, el caso de la elección de Bolsonaro en Brasil, el caso de el procedimiento de decisión
plebiscitario sobre la decisión o no de Cataluña en España, entre otros, donde las plataformas digitales y las redes sociales han sido un factor de intervención, de influencia, si no determinante, subrayo no determinante, pero que desde luego ha cobrado especial atención en estos casos a los que me refiero. Mencionaba en mi intervención respecto a este punto, desde luego hay más que habrá que referir, pero que simplemente son indicativos de este aspecto de antecedentes y contextual sobre la evolución, la importancia, la relevancia que han tenido las redes sociales en los últimos años. Excelente. Juanita Sierra dice, ¿un Facebook falso es una usurpación de identidad? No. Yo me refiero a usurpación de identidad cuando utilizan tus datos, cuando utilizan tu información, cuando se generan acciones encaminadas a actuar como si tú fueras con tu mismo nombre, con tu misma identidad, se puede decir, para llevar a cabo otros ilícitos, como por ejemplo fraude, extorsión, robo de datos, evasión fiscal, ¿no? Fraudes financieros, entre otros, ¿no? O sea, a eso me refiero con la usurpación de identidad, es suplantación de identidad, ¿no? Un Facebook falso, pues yo puedo subir una fotografía X y decir que soy una persona con un nombre distinto, pero se trata de una cuenta falsa. Eso también es, qué bueno que lo retoma, porque también es una veta de oportunidad a la que me refería, sobre el uso de datos, sobre la verificación que tendría que darse, o de parámetros mínimos, donde las empresas administradoras de la red social, en conjunto con las instituciones del Estado, pudieran generar acuerdos que permitan caminar hacia ahí, ¿no? Hacia combatir este tipo de conductas que no parecieran ser tan asequibles dentro del contexto que ahora y la relevancia que ahora están teniendo las redes sociales y el Internet. Muy bien. Enrique Inti pregunta, si avanza el uso de Internet y redes sociales, ¿podrían quedar en desventaja los pueblos y comunidades indígenas? De hecho, hay una desventaja. Hay una desventaja, lo mencioné en el contexto de mi intervención. El hecho de que menos del 40%, o sea, cerca del 37% de la población de la población rural, de la población indígena, de la población ejidal, no tenga acceso a Internet, eso ya representa en sí mismo una desventaja. ¿Por qué? Porque recordemos estos principios orientadores del Internet a los que me referí, sobre la accesibilidad, sobre el pluralismo, sobre la no discriminación, que implican, desde luego, inclusión. Y esa inclusión es muy importante en las estrategias del Estado para que el ejercicio de los derechos pueda realizarse en un marco de igualdad de oportunidades, ¿no? Y esta igualdad de oportunidades pues, tiene mucho que ver con contar con el insumo de Internet, que como lo mencionaba en las estadísticas, pues es un mecanismo, es una herramienta fundamental para la sociedad de salir de la vulnerabilidad, ¿no? Eso tiene que ver mucho con aspectos económicos, desde luego, con aspectos económicos, de educación, de cultura, en lo cual el Internet, las plataformas digitales tienen mucho que ver y respecto del cual se deben establecer las garantías mínimas de operatividad, de conexión, de acceso, y bajo parámetros de economía, etcétera, ¿no? Creo que ahí todo eso tiene mucho que ver en lo que comentan. Y sí, la respuesta es sí. ¿Tiene que ver en una suerte de discriminación estructural? Yo creo que sí. Y esta estructural me refiero al tema operativo, tecnológico, de accesibilidad.
y que desde luego incide directamente en la igualdad de oportunidades. Sí, por supuesto. Perfecto. Enrique Martel pregunta, ¿un funcionario público puede tener una cuenta de red social de uso personal y restringir el acceso a ciertos usuarios? Ese es un debate. Ese es un debate. Me parece que los criterios que van, que están encaminados o que ha encaminado principalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el caso que comento. A ver, yo no le podría contestar, no porque no quiera o que quiera evadir su pregunta. Lo que le tengo que contestar es, no le puedo contestar ni sí ni no, sino le tendría que contestar depende, ¿no? Depende porque en el caso del fiscal de Veracruz, que comenté hace unos momentos, al principio parecía que se trataba de una cuenta personal, pero del análisis del timeline, ¿no? La Corte advirtió que no solamente publicaba cuestiones, al parecer se sentaba como una cuenta personal, ¿no? Y eso fue lo que se argumentó, es que es mi cuenta personal y yo puedo hacer lo que quiera con mi cuenta privada, sí, pero ahí publicaste cuestiones de tu labor, de tu función, y ya deja de ser, eso hace que esa cuenta que tú aduces que es privada, deje de serlo y se convierte en pública. Por eso les digo que depende. Y no lo digo yo, ya lo dijo la Corte, en este amparo en revisión 1005 de 2015, ¿no? Por eso mi respuesta, con todo respeto, pues tendría que ser depende. No le puedo decir tajantemente si sí ni no. Depende bajo estas circunstancias. Y otras que pudieran darse, ¿no? Perfecto. Alguien que aparece como Bam Bam Zamora dice, ¿es factible en México el voto electrónico en un futuro cercano? ¿Es factible el voto electrónico en México? Sí. Bueno, tomando en consideración voto electrónico en su amplio sentido, pues sí, ya existe, ¿no? O sea, la urna electrónica es una aportación de los institutos electorales locales y que se ha retomado por el Instituto Nacional Electoral con muchas y muy buenos resultados para las elecciones, para otras elecciones, ¿no? Y que sí tendremos un tránsito gradual. Lo que se espera es que empiece a haber un tránsito gradual del papel al voto electrónico. Yo, antes de desempeñarme en la función que actualmente realizo, yo era consejero electoral en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, y ahí no solamente desarrollamos el voto a través de la urna electrónica, o acompañamos más bien el voto a través de la urna electrónica, sino también el voto móvil, ¿no? Que es una aportación del Instituto Electoral a través de su presidente, el voto a través de tablets, el voto a través de celulares, pero no hasta el momento, no en elecciones constitucionales, sino en mecanismos de participación ciudadana o en elecciones piloto, como por ejemplo elecciones estudiantiles, elecciones sindicales, ¿no? Elecciones comunales, elecciones de colonos, ¿no? Por ejemplo, donde se ha empezado a proyectar, a trabajar sobre estos insumos, ¿no? Desde luego también está el voto por internet, y que será una herramienta principalmente en el caso del voto de los mexicanos en el extranjero, ¿no? Que ya está establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y que su desarrollo pues está en ciernes, ¿no? Todo esto pues desde luego que sí, o sea, lo que tenemos que visualizar en el voto electrónico es que este cambio no puede ser radical, ni debe serlo, tiene que ser gradual. Se trata de esquemas de ensayo, error, de perfeccionamiento de los sistemas. Si podemos pedir comida por internet, si podemos hacer transacciones bancarias, comerciales por internet, el tema del voto, pues me parece que debe estar. Si podemos pedir un servicio de transporte por una aplicación, si podemos encriptar monedas, ¿no? Me parece que el voto está siendo y tendrá que ser una realidad, el voto electrónico, ¿no?
Muy bien, Dante Prado dice, es trabajo de la organización electoral mediante acciones afirmativas, la elaboración de algoritmos tendientes a identificar cuentas falsas por medio de las cuales se realicen promoción en tiempo de veda electoral. Esta es una pregunta muy importante. Me parece que es un aspecto que no se ha explorado, pero lo que se tiene que cuidar es que sea un tema que pudiera resultar invasivo, ¿no? Invasivo de el ejercicio de otros derechos. Me parece que no es solamente una estrategia que pudiera no descartarse, desde luego tiene que ser algo bastante cuidado, pero donde no debemos perder de vista estos elementos que ya expuse, que es una estrecha colaboración con las empresas administradoras de Internet, redes sociales, que son quienes cuentan con los insumos, con quienes controlan las redes, quienes de alguna manera pueden, y han tomado, ya hay muchas empresas de redes sociales, Facebook, Twitter, que han ya empezado a generar estrategias de prevención, de disuasión, de bloqueo de cuentas que se dedican a producir, a reproducir información falsa, errónea, sesgada, ilícita, desde luego ilícita desde el punto de vista de la incitación a la violencia, a la pornografía infantil, el atentado a la vida privada, a la intimidad, etcétera. Todo esto ya se ha venido realizando, pero no es algo que deban hacer únicamente las empresas administradoras de redes sociales, porque no debemos perder de vista que estas empresas tienen incidencia en el quehacer del Estado y en la garantía de los derechos fundamentales. Y esa garantía está a cargo de las instituciones del Estado. Ellos tendrán que funcionar como colaboradores, como coadyuvantes, como auxiliares de esta estrategia que debe darse, ¿no? Entonces, no creo que sea únicamente la generación de un algoritmo, etcétera, porque creo que esto tiene que venir de manera muy conjunta con las formas, las necesidades, la proyección que tienen las redes sociales a través de las empresas que las administran y su adecuación con los principios constitucionales, con las directrices, con la garantía de los derechos, que no es el mismo generalmente en México que, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Me parece que ese aterrizaje, y sin embargo, operan a nivel global, ¿no? Entonces, ese aterrizaje es poderse sentar y poder generar un diálogo, una concertación sobre las necesidades, las problemáticas, las circunstancias que se presentan en un contexto estadual determinado, como en el caso mexicano. Muy bien, magistrado. Nora Angélica ahora pregunta, las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, así como las páginas de Internet, como de algunas editoriales, medios de comunicación y o plataformas digitales, pueden en este proceso electoral 2020-2021, pueden encuadrarse en que hay una violación al principio de equidad en la contienda. El criterio del Poder Judicial, particularmente del Tribunal Electoral, es que entender medios de comunicación dentro del modelo de comunicación política, no solamente radio, televisión, revistas o periódicos, sino, desde luego, Internet, redes sociales, el caso de los cines, por ejemplo, ¿no? Todo esto, puede incidir, y ha habido criterios del Tribunal Electoral donde en el caso de candidatos independientes en el periodo de obtención de respaldo ciudadano, en el caso de actos anticipados de precampaña, en el caso de campaña, en el caso de el periodo de reflexión o conocida como veda electoral, o inclusive en la misma jornada electoral. Las redes sociales, como lo mencioné en algunos casos anteriores, sí que pueden incidir directamente como vehículo, pueden ser un vehículo que
permita incidir o inclusive distorsionar el principio de igualdad de oportunidades, de equidad en la contienda, entre otros, el principio de laicidad, el principio, desde luego, de separación iglesia-estado, el principio de neutralidad por parte de servidores públicos. Todos estos principios y muchos otros más pueden, en las redes sociales, el Internet puede ser un vehículo transmisor que influya de alguna manera en la equidad en la contienda, por supuesto. Muy bien. Adán Valencia lo felicita por la ponencia y pregunta, ¿el uso de redes sociales por personas que desean aspirar a un cargo público se configura en materia electoral como un acto anticipado de precampaña? Puede serlo, puede serlo. O sea, puede ser, hay criterios también donde hay actos anticipados de precampaña, donde las redes sociales han sido el vehículo propagandístico, el que una vez establecidos los elementos necesarios, suficientes, objetivos, razonables, para determinar que esta conducta no es espontánea. Recordemos que está el principio de espontaneidad, el principio de restricción mínima posible. Estos dos principios que se han construido principalmente, ¿no? No ahondaré más, pero es importante contextualizar o poner esta circunstancia en su justa medida, ¿no? Es decir, se tendrá que determinar que más allá de un ejercicio espontáneo, que esto que se está poniendo en las redes sociales va más allá de un ejercicio espontáneo de la libertad de expresión, ¿no? Sino que se trata de una estrategia para posicionar, en el caso que preguntas de precampaña, de actos anticipados de precampaña, posicionar anticipadamente un candidato, un precandidato o una opción política antes de los tiempos de inicio de las precampañas, ¿no? O en el caso de las campañas, se busca posicionar a través de medios idóneos, suficientes, evidentes, que haya una estrategia preconcertada en el que a través de las plataformas digitales, con pruebas, porque recuerden que al tratarse de un tema de esta naturaleza, pues, lo que tiene que privar aquí es las pruebas suficientes, idóneas, pertinentes, razonables, que permitan establecer la premisa que se sostiene, es decir, y esa premisa es X persona realizó actos anticipados de precampaña. Y aquí están los elementos. Entonces, sí es posible y hay criterios del Tribunal Electoral donde se ha demostrado actos anticipados de precampaña o campaña, ¿no? Donde se ha buscado posicionar a una fuerza política, a un candidato de manera anticipada, ¿no? Ya sea para que la gente los identifique o que se busca el voto por, o que se está solicitando de manera explícita o implícita el voto o el apoyo de una opción política o candidato, o también tratándose de propaganda negativa, o disuasiva, ¿no? O manipulativa de las decisiones de la ciudadanía, ¿no? Recordemos que puede tratarse del posicionamiento o el detrimento del adversario, ¿no? Es decir, buscar que el adversario llegue a iniciar la contienda electoral desinflado, ¿no? Desinflado en su imagen, desinflado en la consideración que puedan tener los electores sobre el mismo, ¿no? Entonces, es importante, sí, pues desde luego, al ser un vehículo dentro de esta forma de comunicación que se tiene, y la importancia, como los datos lo revelan, que ha venido teniendo el Internet y las redes sociales, pues desde luego que sí se pueden configurar actos anticipados de precampaña, campaña, violación a la veda electoral o a la jornada electoral misma, ¿no? Entonces, sí se puede. Adelante. Perfecto. Aime Grisel dice, cuando se posiciona una tendencia hashtag ProAMLO en Twitter y se detecta el uso de bots para posicionarse en los primeros lugares, además de denunciar la cuenta, ya que está prohibido en Twitter este tipo de usos,
¿Qué sigue? ¿Cómo se sancionaría el uso de estos mecanismos que enturbian el discurso en red? Bueno, a ver, lo primero que tenemos que establecer es esto que ya comentaba hace un inicio. Tenemos que reflexionar. Mi respuesta iría en un primer momento en la reflexión sobre el uso de estas herramientas, ¿no? El uso de bots, de granjas, ¿no? Yo lo que decía es, tenemos que partir de la premisa de que si son usados como una estrategia propagandística, pues así se tiene que decir, porque actualmente no es posible detectarlo. Bueno, es posible detectarlo, sí, pero no es posible saberlo, ¿sí? O sea, se actúa en la opacidad, se actúa en el oscurantismo, ¿no? Digital, ¿no? No sabemos si eso que está atrás de la plataforma digital es un ser humano, el que está publicando, o es un bot, ¿no? Los usuarios tienen que ya averiguar, saberle que eso que está ahí es falso, es inexacto, o no lo está haciendo una persona como tal, ¿no? Sino lo está haciendo un robot, ¿no? O lo está haciendo la inteligencia artificial, ¿no? Tenemos que partir de ahí. Ahora, lo que tenemos que considerar, los bots, las granjas, los trolls, son mecanismos lícitos o ilícitos. Eso se tendrá que determinar en cada caso, ¿no? Porque lo primero que tienen que saber es si estos mecanismos son lo que son. Para saber lo que son, se tiene que publicar que lo son. Y la ciudadanía, la sociedad tiene que saber qué son, ¿sí? Porque yo creo que este tipo de contratación se tendría que, o este tipo de mecanismos, tendría que ser, ahí voy al siguiente momento, tendría que ser un espacio de análisis, de identificación sobre eh, la verdadera intención que hay, ¿no? Y si esa intención es lícita o es ilícita, ¿sí? Porque si, por ejemplo, un gobierno en particular o una persona en particular, una persona, ¿no? Quiere posicionar su marca, ¿no? Y contrata este tipo de mecanismos, bueno, habría que reflexionar si eso es válido en un esquema de comercialización. Ahora, en un esquema de difusión o posicionamiento de una propuesta gubernamental o de información gubernamental, pues tendríamos que analizarlo. Si es que se trata de acercar a la ciudadanía temas relacionados con información gubernamental, con combate a la pandemia, con aseguramiento de medidas de protección civil en caso de emergencia, de educación, etcétera, que pudieran representar un beneficio a la ciudadanía por ser útiles, ¿no? Tendríamos que ver el punto de vista de la utilidad a través de la herramienta que se está usando. Primero, como lo reitero, se tiene que hacer saber a la ciudadanía que esto que se está usando, ¿sí? Como tal, ¿sí? No tenemos eso actualmente. Y después, ¿cuál es su naturaleza, su finalidad, su intención, ¿sí? Si eso va a representar una circunstancia que tenga, desde el punto de la buena fe gubernamental, un objetivo para que la ciudadanía pueda contar con insumos básicos suficientes, a dónde acudir, cómo acudir, por qué acudir, no sé, en una situación, por ejemplo, de un sismo, de un incendio, etcétera, de un saqueo, ¿no? De comisión de actos ilícitos en la ciudadanía, tenga que esté comprometida la seguridad, ¿no? La salud, ¿no? Está comprometido la integridad, ¿no? Este tipo de cosas va a requerir de un ejercicio contextualizado y muy bien ponderado sobre esto, ¿no? Porque me parece que no debemos demonizar, ¿no? O etiquetar este tipo de aspectos cuando tienen problemáticas o circunstancias que pueden ser útiles, ¿no? O sea, pueden ser útiles en determinada circunstancia, pero también pueden ser usadas de manera perversa, ¿no? Entonces,
desde cierto, tenemos que ver desde qué punto lo queremos analizar y cuál es el impacto que puede tener, ¿no? La tecnología tiene que servir a la sociedad, tiene que, sus virtudes deben ser explotadas de tal manera que generen un impacto en la calidad de vida de la gente, ¿no? Pero también pueden producir efectos distintos, ¿no? Eso es lo que se tiene que, respecto del cual no solamente se tiene que reflexionar y analizar, sino también es necesario, es importantísimo establecer directrices mínimas sobre ello, ¿no? Esa sería mi respuesta. Muy bien, magistrada. Ahora Carlos Daniel Emiliano Castillo pregunta, ¿puede una funcionaria pública permitir que personas puedan comentar una publicación en su red social de Twitter, considerando que está dando a conocer información sobre sus actividades como secretaria? ¿Qué procede? Perdón, doctora, no entendí muy bien la pregunta. A ver, está diciendo un caso específico. Le voy a pedir, si está ahí Carlos Daniel, si nos puede como especificar un poco más su pregunta. Buenas tardes, sí, claro. ¿Me escuchan? Sí, por supuesto. Sí, Carlos. Adelante. Sí, por ejemplo, o sea, una persona, una secretaria de gobierno, ¿verdad? Publica algo en Twitter y da a conocer información sobre su función. Sin embargo, al momento de los comentarios, ya ves que uno puede comentar, ¿no? Una publicación de Twitter, aparece como que tú no puedes hacerlo, únicamente pueden hacer las personas que ella permite que lo hagan, ¿verdad? No sé si esto transgreda o hay alguna situación. Bueno, ese es un aspecto que estos criterios sobre el uso de las redes tienen que ser analizados. Yo no le puedo decir si eso es permisible o no lo es, porque como juzgador estaría adelantando un criterio, ¿no? Sobre algo abstracto, o sea, se trata de una pregunta abstracta respecto del cual pues es necesario tenerlo en blanco y negro y bien planteado judicialmente, ¿no? Lo que yo le diría es no sé si sea correcto, pero le estaría ampliando la duda, pues es que no solamente se trata de este tipo de opciones que se dan precisamente en las redes sociales, de yo permito quienes sí, quienes no. También existe la posibilidad de silenciar al usuario, ¿no? Por ejemplo. O sea, sí dejo que publiques, pero te silencio, ¿no? Para que no sea visible por parte del funcionario público, ¿no? Es decir, no lo va a tener. Entonces, no te estoy bloqueando, pero te estoy silenciando, ¿no? O sea, ese dicho o esas manifestaciones, pues no las va a leer el servidor público, no va a tener acceso a eso. Y hay otras que, de las cuales hay que ir, reflexionando, ¿no? ¿Qué pasa si te mando una solicitud en el Facebook y no me aceptas como amigo, ¿no? No, me estás excluyendo, planteamientos de ese tipo, no digo que se dé, ¿no? Pero creo que esta pregunta que usted hace es de suma relevancia y que se enmarca dentro de los aspectos que por una parte en la vía judicial tendrán que irse delineando y por la otra, en aspectos normativos, en aspectos colaborativos, legislativos y de diseño de políticas públicas, desde una visión integral, tengan que considerarse para establecer si en estos casos pues hay una limitación, una obstrucción del ejercicio de la libertad de expresión o no lo hay, ¿no? Pero yo lo que mi respuesta sería en ese sentido. Lo digo con todo respeto, no quisiera que usted sintiera que no estoy dando respuesta a esto. Trato sí dar respuesta al cuestionamiento, pero dentro de mi función como juzgador, pues una respuesta planteada en abstracto en este sentido, desde mi punto de vista,
podría ser una situación que pudiera generar un adelanto de criterio y pues lo tenemos limitado, lo tenemos prohibido, ¿no? Entonces, yo le respondería en eso, abonando un poco a su inquietud, porque también están estas problemáticas que se presentan en redes sociales de que le acabo de comentar, ¿no? Y en eso es muy importante la interacción de los operadores jurídicos, ¿no? Porque los criterios judiciales se construyen a través de lo que nos llegan a plantear a nosotros, ¿no? Como jueces. Si no tuviéramos postulantes, no tuviéramos litigio estratégico, no tuviéramos este tipo de inquietudes ya planteadas sobre la mesa de los tribunales, pues evidentemente estos criterios seguirían quedando en la duda jurídica, ¿no? Es cuanto. Muy bien, magistrado. Enrique Martel ahora pregunta, tomando como base el mismo antecedente de Jorge Winker, ex fiscal de Veracruz, ¿puede existir una sanción en caso de que la cuenta del funcionario caiga en desuso siempre que éste siga ejerciendo el cargo? A ver, no tienen una obligación de usarla, ¿eh? O sea, bueno, la Corte no define eso, primero. O sea, lo que la Corte le dice al usuario es, no debes dar de baja la cuenta, aun y cuando ya hayas dejado de ser servidor público. Pero lo que no nos dice o no nos aclara es, tienes la obligación de seguir publicando. Esa es otra cosa. Si dejó de publicar a partir de 2019 y no ha publicado nada y no tiene esa obligación o no se advierte la obligación de que deba estar publicando y qué es lo que deba estar publicando, que es otro importante tema, tratándose de servidores públicos en funciones, pues entonces, pues no me parece que tuviera una circunstancia que le pudiera representar un deber, ¿no? En el contexto del caso que ahora comento, porque estaríamos hablando de un servidor público que dejó de serlo y que ha dejado en desuso, por lo que entiendo la pregunta, ha dejado en desuso la cuenta, ¿no? Eso no nos lo aclara la Corte, porque tampoco fue objeto de la litis, ¿no? Entonces, me parece que esta parte, pues, la tendríamos que tener presente, porque la pregunta es, ¿puede haber una sanción por el desuso de una cuenta de un ex servidor público? Recordemos que todas estas limitaciones pues deben estar en ley, perseguir un fin legítimo, ¿no? Ser idóneas, razonables, y si no reúnen estas características, pues me parece que estaríamos lejos de considerar algo de esa naturaleza, pero evidentemente cada caso concreto tiene sus matices y modulaciones y desde luego no estoy adelantando ningún criterio, sino simplemente poniendo sobre la mesa las particularidades que su pregunta, su inquietud tiene, ¿no? Y sobre todo los alcances del criterio que mencioné del amparo en revisión 1005 que expusimos hace unos momentos, ¿no? La respuesta es, la Corte no nos da una respuesta y no nos la da porque no fue objeto de la litis. Me parece una veta de oportunidad, sí, pero en cuanto a la obligación de los servidores públicos, habría que analizar si están obligados a publicar algo que no tienen obligación primero de publicar, o si lo tienen, qué tipo de información es la que tienen que publicar sí o sí, etcétera, ¿no? Esos son aspectos que tienen que también irse delineando, no solamente criterial, desde el punto de vista criterial, sino desde el punto de vista normativo, sobre el uso institucional de las plataformas digitales, ¿no? Que es poco explorado, ¿no? Ha sido poco explorado y que es necesario tomar medidas respecto de ello, ¿no? Muy bien. Edgar Romero pregunta, bueno, lo felicita por la ponencia y dice, ¿pudiera citar algunos ejemplos donde han sido sancionados actores políticos por el uso indebido de las redes sociales? ¿Actores políticos sobre el uso indebido de las redes sociales? Sí, exacto. Sí, a ver, ha habido varios casos. En el caso de la
de actos anticipados de campaña, por ejemplo, difusión de propaganda a través del vehículo de las redes sociales como vehículo transmisor de esta propaganda. Casos como, por ejemplo, no votes por, ¿no? Ni un voto a, ¿no? Ni un voto a tal, ¿no? No voy a decir nombres y apellidos, pero sí ha habido casos en este sentido, ¿no? Ni un voto a, o no votes por, o votar por tales, votar por la corrupción, ¿no? O lo que sea. Este tipo y que se hacen, ese tipo de propaganda que se difunde a través de redes sociales, sí que ha constituido o puede constituir eventualmente una infracción en materia electoral cuando, por ejemplo, se trata de actos anticipados de campaña, ¿no? Y estos actos anticipados de campaña se actualizan tanto por quererme posicionar como candidato o partido político antes de que el árbitro dé el start, ¿no? El inicio de la carrera, ¿no? ¿Sí? Como querer meterle el pie al adversario, ¿sí? Meterle el pie para que, pues, no inicie, en los mismos términos, ¿no? Por lo menos se caiga y yo empiece a correr primero, ¿no? En términos, no sé, trato de que sean didácticos, se representa en el sentido de quererme posicionar, o sea, a través del vehículo llamado red social, el voto, el apoyo, la consideración, mi imagen, etcétera, para lograr una ventaja indebida, ¿no? Antes del inicio formal de las campañas. Una propaganda negativa de no votes por, no apoyes a través del vehículo red social, antes del inicio de las campañas, ¿no? Y lo mismo sucede en la veda electoral. Lo mismo sucede en la veda electoral. Es decir, en el caso de la veda electoral, del periodo de reflexión, 3 días antes de la jornada electoral, no implica un silencio total, no implica que nadie deba decir nada, eso no lo debemos interpretar. O sea, implica que no puedes difundir propaganda electoral, no puedes difundir propuestas, no puedes tratar de posicionarte frente a la ciudadanía como candidato o partido político, no puedes solicitar el voto. Porque esa etapa de solicitar el voto, presentar propuestas, propaganda, plataformas, críticas, ya se dio en el periodo de campaña. El periodo de reflexión es eso, el periodo que se le asigna a la ciudadanía para que pueda estudiar su voto, pensar su voto, reflexionar su voto, razonar su voto, ¿no? Y eso, nos dice la ley, no se puede o genera un efecto distorsionador si los competidores se siguen agarrando del chongo, ¿no? Es decir, están ahí peleándose de no votes por o vota por mí, jaloneándose, ¿no? Impiden ese proceso reflexivo de la ciudadanía. Y eso también ha sucedido en el caso de cuando se comparte una publicación, en el caso de los retweets, en el caso de la propaganda simulada, no solamente a través de los propios candidatos o partidos políticos, sino a través de bots, de trolls, de influencers, de artistas, de deportistas, etcétera. Ha pasado y hay casos. Muy bien. Oscar Obregón pregunta, ¿los consejeros electorales locales y distritales del INE están obligados a publicar su labor como consejeros en sus cuentas sociales? Ningún servidor, es que ahorita, es que ese es otro de las cuestiones en el caso del uso digital de la información institucional. No hay parámetros mínimos, uniformes, que permitan establecer o delinear esta obligación tan clara y concreta como lo es tu pregunta, ¿no? Hay servidores públicos que tienen su red social, publican, son activos, presentan información, propuestas, logros, lo que sea, ¿no?
como un ejercicio de información, de rendición de cuentas permanente, ¿no? Pero hay quienes ni siquiera tienen una cuenta, ¿no? O hay quienes publican, pero no lo publican todo. O hay quienes publican, pero no lo publican al momento, etcétera. Esto es una circunstancia de la que es necesario tener una delimitación, porque luego hay quienes están muy activos en redes y entonces, que porque está muy activo en redes, pues ya es promoción personalizada, ¿no? A ver, tenemos que delinear la promoción personalizada respecto de la información, de la rendición de cuentas, etcétera, ¿no? Entonces, de la transparencia gubernamental. Entonces, me parece que esto que a lo que me refería con los retos en la materia digital, pues es importante no desde el punto de vista criterial, no es que los jueces tengamos que presentar a través de los casos, sí lo tenemos, pero no es en todo momento y siempre. O sea, la construcción de las premisas normativas se dan en el seno del Poder Legislativo, ¿sí? La solución de los casos tiene que darse por regla general a partir de la aplicación de la ley que tienen los jueces o la interpretación que de esta deben realizar los juzgadores, ¿no? De la Constitución, ¿no? También. Pero es lo que es importante aquí es contar con premisas normativas mínimas, basales, que permitan generar un panorama mínimo para el actuar de todos estos sujetos, actores, políticos, gubernamentales, comerciales, privados, etcétera, ¿no? Que desde luego, sin representar una limitación al ejercicio de las libertades fundamentales, permitan delinear mucho pues el proceder, sobre todo tratándose de acciones institucionales o de titulares o colaboradores o funcionarios públicos, ¿no? Porque también tiene mucho que ver con la delimitación de responsabilidades, ¿no? Que pudieran derivarse de un ejercicio indebido, de un ejercicio exacerbado, de un ejercicio simulado, de un uso contrario a la finalidad de la red social. Pero para eso es necesario establecer bases mínimas para entender la naturaleza de la red social, entender las acciones, que se puede, que no se puede, y desde luego las acciones que se deben presentar en cada caso, ¿no? Muchísimas gracias, magistrado. Pues son las preguntas que hacen los chicos y las chicas. Le agradecemos muchísimo. Hay muchas felicitaciones aquí en redes y pues nos unimos como siempre a ellas y agradecerles su presencia de haber estado el día de hoy con nosotros platicando sobre este tema tan en boga y de moda. Y muchísimas gracias. Esperemos tenerlo pronto en alguna otra actividad académica de la Escuela Judicial Electoral. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a la Escuela Judicial. Muchas gracias a todas y todos quienes nos siguieron. Y pues reiterando la invitación para que el lunes sigan a la Escuela Judicial en esta rendición de cuentas que será muy, muy bien tener mucha atención a estas grandes aportaciones que ha tenido la Escuela Judicial en esta gestión de la doctora y de todos sus colaboradores. Muchas gracias, magistrado. Pues sabemos que ahí estemos presentes en el informe de nuestro presidente. Y bueno, muchas felicidades, ¿eh? Les voy a pedir, muchas gracias, magistrado, y les voy a pedir a todas y a todos que por favor le demos un fuerte aplauso al magistrado Luis Espíndola. Muchas gracias. Muchas felicidades. Gracias. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias a todas. Muy buen día y excelente fin de semana. Igualmente. Excelente fin, doctora Gabriela. Bye. Bye. Excelente ponencia. Gracias, doctora. Gracias. Estén bien. No solicitan la devolución de la lata de cocaína. Es obvio.